¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Estamos transmitiendo nuestra posmañanera del 23 de septiembre, día del equinoccio de otoño. Empezamos el otoño en este día y también pues la temporada eh, más o menos calurosa. No diría que la más fría, pero esa es hasta invierno. Pero en fin, muy buenos días. Muchas gracias a quienes se están conectando y quienes nos están mandando aquí saludos, a Francisco Zambrano Contreras, a Kafquito. Muchas gracias. Estamos por comentar lo que sucedió hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, Violeta Salazar, Salatiel Cruz, desde Chiapas, Mayra Hernández, buen día a todos y a todas nuestras amigas de las redes. Muchas gracias a ustedes. Vamos a comentar un poquito lo que en esta conferencia matutina se abordó, pues sobre un problema que también se registró o lo registró el presidente de la República en sus discursos durante el fin de semana, que es la situación de los hospitales del sector público, del sector salud. En la conferencia de esta mañana, Andrés Manuel, después de la consabida y seguida sección de quiénes quieren las gasolinas, abordó un tema que se ha venido dando en sus giras, en las giras que ha realizado para la visita de los principales hospitales y centros de salud públicos, y tiene que ver con la situación de los hospitales públicos. De los hospitales públicos anunció que en una semana se presentará el plan para la contratación de médicos, enfermeras y especialistas, y se impulsará un plan de acción de 4 puntos para los hospitales públicos. Esto fue lo que señaló sobre este tema. Mejor, feliz bienestar. Y el que está todavía en peores condiciones es el ISSSTE. Entonces, estamos atendiendo esto, son 4 acciones que se van a aplicar de inmediato. Ya estamos trabajando. Que no falten los medicamentos, que no falten los médicos y las enfermeras, que se mejore la infraestructura y que haya un proceso de regularización. Es decir, que esas son las 4 acciones: que no falten los medicamentos, que no falten los médicos, que se mejore la infraestructura y que haya un proceso de regularización. Aprovecho este lapso para mandar saludos a quienes se están sumando en esta transmisión: a Liliana Montaño, que nos está viendo desde Texcoco, a Gregorio, muchas gracias, a Juan Víctor Hernández, muchas gracias. En fin, vamos a seguir con el tema de esta semana, o de los temas, porque también de una u otra manera, después de abordar el tema del sector salud y decir que se incrementará, por estas razones se incrementarán en 40,000 millones de pesos el presupuesto del próximo año, pues también mencionó la denuncia contra una empresa que dejó inconcluso la construcción de un hospital en Yucatán y que ahora exige 150 millones de pesos para terminar la obra. En la sección de preguntas y respuestas le cuestionaron a López Obrador sobre el tema de la encuesta como método de selección en el partido de Morena, y ahí fue muy claro. López Obrador dijo: no tengo ninguna intención de meterme en la vida interna ni de Morena ni de ningún partido, y que él había realizado este tema o él había abordado este asunto de la encuesta como una sugerencia, no como algo definitivo. Como ustedes sabrán, la dirigencia de Morena está en disputa ahora entre 4 candidatos, dos de ellas mujeres, dos de ellos varones. En fin, también le cuestionó la reportera de Reforma sobre el uso o el presunto uso de recursos de los programas sociales para clientelas electorales, y él dijo que esto se va a ir al basurero de la historia. Este fue un tema que también abordó el presidente en la conferencia matutina, pero el tema que le ocupó una parte importante de la conferencia y una reflexión sustantiva fue
la renuncia del doctor en historia Pedro Salmerón, director del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana, el INER. Pedro Salmerón, un historiador, autor de innumerosos libros, un profesor también del ITAM, un investigador acucioso del periodo de la Revolución, desde la investigación sobre los villistas, sobre el carrancismo, en fin, conferencista y un gran colaborador de los medios públicos. Sobre todo él estuvo también colaborando con nosotros en estas cápsulas de historia que transmitimos el 15 de septiembre. Lo que López Obrador subrayó es que lamentaba mucho la separación de Pedro Salmerón, al quien él considera no solamente un gran historiador, sino un extraordinario historiador e intelectual. Lamentó que se haya dado esta renuncia, pero al mismo tiempo advirtió que desde los cargos públicos se debe evitar la confrontación con las oposiciones o los grupos sociales que no apoyan la Cuarta Transformación o al grupo o al grupo político que está en el poder. Esta fue la reflexión de López Obrador, que creo que vale la pena retomar, y desde aquí mandamos un saludo al doctor Pedro Salmerón. Es un extraordinario intelectual de primer orden. Por eso lamento que por el texto se haya generado toda una polémica, pero al mismo tiempo también considero que hay que evitar la confrontación. Hay que ir al cambio por el camino de la concordia. Hay que ir al cambio por el camino de la concordia, subrayó López Obrador, pero también advirtió, y así lo dijo, que conste que una cosa son los deudos, los familiares, los amigos de Eugenio Garza Sada, y otra cosa es la utilización de expresidentes, sobre todo los del PAN, y de otros grupos pues opositores al gobierno de López Obrador y a los cambios, de este tipo de expresiones que delatan o denotan un gran espíritu censor. El episodio de Pedro Salmerón, si alguno de ustedes no lo sabe, derivó de una publicación que hizo él para conmemorar el asesinato de Eugenio Garza Sada, el patriarca del Grupo Monterrey, uno de los filántropos empresariales más importantes en la historia del siglo XX, creador del TEC de Monterrey, presidente y dueño o principal accionista de la cervecería Cuauhtémoc. Él fue asesinado en 1973, si no me equivoco, en plena guerra sucia durante el gobierno de Luis Echeverría. Un comando de jóvenes que se decían adscritos a la Liga 23 de septiembre hizo un intento de secuestro que fue bastante fallido, porque derivó en un enfrentamiento con los guardaespaldas del empresario, en el asesinato del empresario y en un tremendo error de este grupo guerrillero, que además en esa época era señalado como uno de los focos de guerrilla urbana más importantes del país. Nada más para que nosotros nos acordemos o relacionemos la Liga 23 de septiembre, o en la Liga 23 de septiembre estuvo el hijo de la ex candidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra, y desde esa época, y sobre todo desde esa guerra sucia orquestada por el gobierno de Luis Echeverría, pues surgió el tema de los presos políticos y los desaparecidos políticos. Es muy lamentable que una discusión tan importante como es el periodo de la guerra sucia, como es la confrontación estéril ideológica, como fue el fomento a esa violencia desde el poder presidencial en la época de Luis Echeverría, haya quedado en un debate maniqueo, desde mi punto de vista, sobre un adjetivo que utilizó el historiador Pedro Salmerón para definir como valientes a este comando de jóvenes guerrilleros. Para algunos serán
delincuentes, para otros serán jóvenes equivocados. Él lo dijo en su prurito como historiador y en su libertad de expresión como valiente, como valientes. De ahí se derivaron una serie de inferencias absurdas diciendo que el gobierno hace una apología de la violencia y sobre todo el historiador Pedro Salmerón. Creo que esas expresiones de enojo son entendibles para quienes se sienten dolidos y se sienten ofendidos por el crimen de Garza Sada, que es una herida abierta en la historia de este país, pero de ahí a derivar que hay una apología de la violencia de los grupos guerrilleros durante este gobierno, es simple y sencillamente propaganda, y una propaganda muy barata, que además no ayuda en nada a entender un proceso tan complejo, tan delicado, tan rudo, tan costoso en términos de vidas y de estabilidad para este país, como fue la Guerra Sucia. En fin, la Guerra Sucia de los años 70. En fin, con esto les dejo, les mando un saludo a quienes nos están aquí comentando. Dice Silvia Lira León que Pedro Salmerón no debió renunciar. Yo estaba de acuerdo en que no debía renunciar. Él finalmente decidió presentar su renuncia y creo sinceramente que le va a ir mucho mejor a Pedro como investigador, como historiador, y que va a hacer grandes aportaciones, como siempre ha sido el trabajo de Pedro Salmerón. Es una manera también de lo que dijo López Obrador, de evitar escalar el conflicto y de buscar la concordia. En fin, muchas gracias, les mando un saludo. Me dice Vania Vega, no han aceptado la renuncia, ya se nombró al sucesor de Pedro Salmerón. Esa es una función o es una atribución de la Secretaría de Cultura. En fin, muchas gracias a todos, pasen un hermoso inicio de semana. Gracias.